Buenas tardes. Es un gusto poder saludarles y poder utilizar este espacio para cumplir con lo que es una obligación. No un derecho, sino una obligación. El rendir cuentas y poder informarle a la ciudadanía y al pueblo de México cómo ha venido trabajando el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y un servidor como diputado federal, Arturo Escobar y Vega. En este sentido, mi trabajo diario desde mi curul se centró en dos vías: cambios estructurales para la nación y beneficios que auténticamente lleguen a afectar de forma positiva la vida personal de la ciudadanía. Desde el primer rubro podrás verificar que en todas mis participaciones y en todos mis votos, desde tribuna o desde los curules, abonaron a establecer cambios tales como la consolidación de una Comisión Federal de Competencia Económica o de un Instituto Federal de Telecomunicaciones, o una nueva reestructuración sobre el organismo ejecutivo encargado de la función electoral, el Instituto Nacional Electoral. Con los cambios descritos, que solo es una muestra de la labor llevada a cabo, pretendemos consolidar un cambio en la sociedad mexicana, pues de esta manera esperamos que con una facilidad puedas establecer tu negocio, hacer creer tu industria en pos y en beneficio de tu familia. Asimismo, evitar que los agentes preponderantes de las telecomunicaciones afecten tu bolsillo o limiten la adecuada recepción de la comunicación oral o escrita, lo cual es absolutamente esencial en una época donde las tecnologías y las tecnologías de la información convierten a las personas en capaces de bien, marcan una brecha de distanciamiento entre los que gozan de tecnologías de la información y los que no, o bien, poseyéndola, el servicio es indeseable y es un servicio caro. Lo que se busca con la reforma, o lo que se buscó con la reforma en telecomunicaciones y competencia económica, es mayor oferta, mucho mejor precio y, subrayo, mucho mejor servicio. De igual modo, en el ánimo de la seguridad, en el ámbito de lo político, el diseño del Instituto Nacional Electoral, quien ahora será el encargado de organizar las elecciones en todo el país a nivel federal, y ante la convocatoria de una entidad federativa desde su Congreso local, lo podrá también hacer en elecciones locales. Pero ahora quiero enfocarme en el segundo rubro, es decir, los beneficios direccionados a tu vida en lo individual, espacio en el cual dediqué la mayor parte de mis energías, pues estoy convencido de que el mejor modo de sentirme satisfecho y con el trabajo cumplido es correspondiendo a la confianza de los mexicanos, la cual me ubicó como legislador nacional. Por ello, con puntos de acuerdo que inscribí, con iniciativas que presenté, con participaciones en la máxima tribuna y con el esfuerzo coordinado de todo mi grupo parlamentario, intenté abonar en muy diversos temas, pero muy útiles para la nación y para ustedes en lo individual. Como nuestras demandas, que estoy seguro son unánimes en toda la sociedad civil, una educación totalmente gratuita, quiero decir, sin cuotas. También intervine para aumentar la penalidad en un delito que es el delito del secuestro. Logramos cadena perpetua o 140 años con agravantes a los secuestradores. Sin duda una promesa de campaña que también cumplimos. Hemos trabajado sin parar para que no exista ninguna barrera que limite el libre acceso a los servicios educativos en el país, lo cual debe de hacerse valer desde los sistemas de preprimaria hasta los de bachillerato, para estar en completa sintonía con las determinaciones constitucionales impuestas en el artículo 3 de nuestra Constitución. Por ello trabajamos fuerte, de forma valiente, a efecto de erradicar las cuotas obligatorias. Por supuesto que proveemos, por supuesto que buscamos que existan donaciones voluntarias para ayudar en infraestructura y para ayudar a los maestros en su profesión diaria, pero nunca más que se condicione o que se limite el acceso a un estudiante a las escuelas
por no pagar cuotas escolares. También luché para que cualquier emisión monetaria o en especie dada por los alumnos no sea jamás un factor para condicionarlos a los mismos a una instrucción académica. Por otro lado, la seguridad ha sido una asignatura pendiente, sin duda, para los últimos dos gobiernos. Sin embargo, el gobierno en turno, junto con la mayoría de los legisladores federales, hemos decidido contribuir para que nuestro deber se traduzca en acciones que verdaderamente sean inhibitorias para los delitos de más alto impacto, los cuales sin duda son una monserga diaria, generan temor, generan rabia y generan desolación en la sociedad. Este es el secuestro, el cual se asocia con otros comportamientos indebidos que van desde las lesiones hasta la pérdida de la vida. Por ello, impulsamos con toda energía una iniciativa o una minuta del Senado de la República, cuya finalidad consistió en establecer una modificación a la Ley General del Secuestro a efecto de sancionar el secuestro con una pena máxima de 140 años, es decir, cadena perpetua. Un llamado directo a los secuestradores: si decides comportarte a través de la conducta delictiva del secuestro y eres capturado y señalado como responsable por un tribunal, pasarás el resto de tu vida en la cárcel. Dentro de uno de los logros que sin duda más me congratulo y que más felicito a esta legislatura y sin duda al presidente de la República por haber aceptado, por haber publicado este decreto, por haber promulgado esta ley, es la de responsabilidad ambiental. La constitución de este nuevo ordenamiento legal que por más de 12 años los grupos parlamentarios del Partido Verde han presentado en las cámaras federales y en el cual hemos luchado en estos 12 años para que se convierta en ley, por fin lo logramos. Este documento tiene como gran principio que el que contamina paga, es decir, seas una empresa paraestatal, seas una empresa estatal, seas una empresa privada, seas una persona física. Si contaminas, asumes la responsabilidad. Por fin se define en una ley ambiental lo que es el delito ambiental. Por fin se define lo que es contaminación. Por fin se definen multas para reparar el daño como mecanismo fundamental sancionatorio y, por supuesto, las multas de carácter pecuniario a aquellos que falten o victimicen al medio ambiente. Esto es un paso únicamente abajo de la reforma constitucional en materia ambiental. Pero como ley secundaria no tengo la menor duda que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es un parteaguas en la realidad jurídica de México y la interacción entre seres humanos, personas morales, con el entorno ambiental. Congratulo al Congreso mexicano por haber aprobado casi por unanimidad esta ley y al presidente de la República por haberla promulgado. Espero poder haber transmitido de forma enfática y sencilla lo que se logró en la última legislatura. Pero quiero detenerme y finalizar con la que considero la reforma más importante en el México moderno. Diría yo, la más importante desde el Constituyente de 1917. La reforma constitucional en materia energética y la reforma energética en sus leyes secundarias. Este instrumento legislativo, por fin, le dará a México una plataforma de ley que le permita a Petróleos Mexicanos y que nos permita, tanto en petróleo como en gas y todos sus derivados, a convertirnos en una potencia mundial, no nada más en producción, sino en distribución, en almacenamiento y en producción de todos sus derivados. México, con esta reforma, estará a la altura de las grandes potencias mundiales productoras de petróleo y generadoras de gas. Esto, por supuesto, sin menoscabar la reforma que hicimos, también de carácter constitucional, para el sector eléctrico. Hoy buscamos que la iniciativa privada coadyuve, colabore, intensifique su intervención con objeto de que México pueda producir mucho más energía eléctrica derivada del gas natural, a efecto de que, de forma muy elemental, podamos reducir los precios de la tarifa eléctrica y se vea vislumbrado en tu bolsillo para
pagando mucho menos por la luz. México está transitando a convertirse en una potencia energética en todos sus sectores. A partir de ahí y de esta reforma vienen grandes tiempos para México. La reforma en telecomunicaciones, la reforma energética y la reforma en competencia económica están absolutamente vinculadas para que México pueda competir, para que México pueda actuar, para que México pueda avanzar. Un país dinámico, moderno, que con estas reformas le permita generar los recursos económicos que requiere para, en primer lugar y de forma muy clara, disminuir la brecha de injusticia y de desigualdad que lamentablemente tenemos en México. Pero este es el camino que otros países hermanos asumieron y que les ha dado un crecimiento económico sostenido, un crecimiento económico a mediano y largo plazo, un crecimiento económico que genera empleo, un crecimiento económico que le permite a México competir, un crecimiento económico que le permite a México invertir en gasto social, en gasto educativo, en gasto en salud, en gasto en seguridad pública. Un gasto social que nos permite también invertir en infraestructura y que al mismo tiempo nos permite generar niveles de empleo que se traduzcan automáticamente en la consecuencia. Generando más empleo, automáticamente o naturalmente disminuyes los espacios de inseguridad porque la gente está trabajando de forma digna. Quiero agradecerles a todos su espacio, su tiempo, su paciencia, su tolerancia. Quiero finalizar comunicándoles un principio que ha marcado nuestro trabajo como diputados o como senadores, en el caso de la colegisladora. Somos un grupo parlamentario derivado de un partido político que tiene como principio fundamental el cumplir sus promesas. Los diputados del Partido Verde Ecologista de México sí cumplimos. Los diputados del Partido Verde sí cumplen.